Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Accidente en Aruba entre auto y moto. Curso de casino dealer en enseñanza para empleo. La autoridad aeroportuaria de Aruba participó en ejercicio de simulación junto a BRA. Marchas a favor de Gustavo Petro por situación caótica en Colombia. Puerto Rico también está experimentando exhaustiva ola de calor. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Esperamos que todos ustedes hayan tenido un excelente jueves. Empezamos como siempre con noticias locales y en esta oportunidad con un accidente que ocurrió el día de ayer en horas de la tarde muy cerca al área de la calle Punta Bravo. En esta oportunidad, un automovilista alcanzó a una motociclista que al parecer iba llegando a Estategüe. Ayer miércoles, en horas de la tarde, justo en la T, donde se encuentra calle Punta Bravo, muy cerca al SBV, sucedió un accidente en donde el conductor de un Hyundai al parecer no reguló su distancia y creyó que el motociclista ya había subido a la vía y allí se fue en contra de la moto. El motociclista se alcanzó a golpear y al parecer una de las llantas alcanzó a estar debajo de este vehículo por la parte trasera. Por eso la policía se presentó de inmediato, tomó datos allí en el sitio. Con la ayuda de algunas personas lograron levantar este vehículo que estaba sobre la moto. Afortunadamente, ninguna persona resultó con heridas de gravedad. Cambiando de tema, el ministro Glenber Cruz junto a Enseñanza para Empleo estuvieron hablando frente al curso de dealer para casinos, que esta es la primera vez que realizan un curso como este. Pues fue un curso exitoso en el cual muchas personas estuvieron aplicando, sin embargo también hay inscripciones abiertas para uno nuevo. Con mucho orgullo, Enseñanza para Empleo otorgó al primer grupo de cursistas su certificado de Casino Dealer. Es la primera vez que Enseñanza para Empleo ofrece este curso. Sabemos que es un curso que es posible gracias al auspicio y el sostén de Aruba Marriott Resort and Solaris Casino, que hizo varias mesas de casino a la disposición de Enseñanza para Empleo, para así poner diferentes supervisores disponibles y de esta forma dar instrucciones durante el curso. Este curso recibió también, según lo que explicaron, la intención era para brindarle y ofrecer los cursos completamente con la demanda que se tiene en este momento frente al mercado laboral. Durante este curso le dieron atención para que cada cursista pueda aprender a dominar las fichas, pero también se concentraron mucho en la atención al cliente en la mesa en el casino. Además de esto, cada cursista también recibió instrucciones sobre diferentes juegos populares, entre ellos, por ejemplo, blackjack, póker y demás. Según lo que indicaron, el curso de Casino Dealer para las personas interesadas en trabajar en el ramo del casino y de hospitalidad van a recibir la oportunidad para comenzar sus carreras con un certificado reconocido por la industria hotelera. Este primer grupo que recibió la oportunidad para seguir el curso piloto estaba consistido por personas que estaban trabajando ya en el casino y que querían de pronto aumentar un poco más su función o también actualizarse. Gracias especial también para Raquel Vraulik y Charles-Dean Krausendeck, que dedicaron alma y corazón para poder dar este curso y hacer Casino Dealer una realidad. Ya para fin de agosto, Enseñanza para Empleo estará ofreciendo una vez más el curso de Casino Dealer. Las inscripciones abren en el mes de julio y el curso de Dealer de Casino tendrá una duración de 13 semanas. Esta sería la tercera por semana, lunes, miércoles y viernes entre las 2:15 y las 4:30. Las inscripciones son a 50 florines y el curso mismo es de 450 florines. Para más información pueden visitar el www.epearuba.com o pueden llamar libremente al 582-5662. Cambiando de tema, la autoridad aeroportuaria de Aruba recientemente realizó un simulacro junto a BRA para esta oportunidad no solamente mirar cuál es la mejor ejecución, pero también planes de acción al momento en que se pueda registrar alguna situación irregular en el aeropuerto.
El equipo de gestión de crisis de la Autoridad Aeroportuaria de Aruba, junto con las agencias gubernamentales, realizaron un ejercicio de simulación en Birou Rampenveistrijden este pasado 1 de junio, en el que el personal clave asignado a las funciones y responsabilidades de gestión de emergencias se reunieron para discutir, en ambiente no amenazante, una situación de emergencia simulada de un local de espera que al aterrizar se intensifica a un aterrizaje forzoso. La Organización de la Aviación Civil Internacional exige a todos los aeropuertos que lleven a cabo ejercicios de emergencia, incluyendo ejercicios a escala real y ejercicios de simulación. Esto para garantizar la adecuación de la respuesta de todo el personal, los planes y los procedimientos de emergencia y los equipos de comunicación de emergencia. Los ejercicios a escala real se realizan una vez cada 2 años y los ejercicios de simulación una vez al año. Los ejercicios teóricos son un tipo de simulacro que solo requiere una sala de reuniones, un mapa a gran escala del aeródromo del aeropuerto y la asistencia de un representante de cada unidad y organismo participante. Durante el ejercicio se selecciona el lugar de un accidente en el mapa del aeródromo del aeropuerto y cada participante describe qué medidas tomaría su unidad o su agencia para responder. El ejercicio puede revelar problemas operativos como frecuencias de comunicación, faltas de equipos, terminología confusa y demás. El ejercicio simulacro de este año, la autoridad aeroportuaria se centró en la revisión de los hallazgos durante la última evaluación celebrada en noviembre del 2022 y en algunas tareas principales, en otras el apoyo brindado a agencias gubernamentales y demás. La autoridad aeroportuaria y las agencias gubernamentales deberán presentar un informe de secuencia de eventos como parte para la evaluación final. La autoridad aeroportuaria agradece a todas las agencias involucradas por su participación en este tipo de ejercicios que son extremadamente importantes para asegurar que todas las agencias estén debidamente informadas, capacitadas, preparadas y comprometidas con sus respectivos roles y responsabilidades. Empezamos nuestra ronda internacional en Colombia con las diferentes marchas que se estuvieron realizando en territorio colombiano a favor del presidente Gustavo Petro. Sabemos que en este momento él se encuentra en el ojo del huracán. Así se vivió la marcha en favor del presidente Gustavo Petro en Bogotá. Estudiantes del SENA, trabajadores y funcionarios del gobierno se manifestaron desde el Parque Nacional hasta la Plaza de Bolívar. Aquí apoyando las reformas, la reforma a la salud, la reforma al trabajo, la reforma pensional. La ministra de Trabajo también marchó. Porque hoy en Colombia se están moviendo fuerzas, estamos en unas cumbres borrascosas y estas cumbres borrascosas nos muestran que hoy hay que salir a defender el gobierno del cambio, el gobierno de Gustavo Petro. La reforma pensional. En Medellín también salieron a las calles, hubo concentraciones en los parques de Las Luces y La Alpujarra, en dirección al centro de la capital antioqueña. Sin embargo, en horas de la tarde se presentaron disturbios. En Cali las marchas comenzaron desde las 7 de la mañana hasta concentrarse en la gobernación. Y en Barranquilla ocurrió lo propio, sin embargo hubo hostigamientos a periodistas quienes fueron expulsados de la jornada. Situación particular en contra de los medios de comunicación que se dio también en Bogotá, donde manifestantes portaron estas pancartas. En otras ciudades como Bucaramanga, Cúcuta y Villavicencio también marcharon. Y vean lo que le ocurrió a esta joven y a su pareja en el Perú, pues fueron víctimas de estafa, lo que se conoce como raspa y gana, y allí les prometieron un supuesto viaje, un destino turístico, pero al final pues simplemente una estafa. Son capaces de aparentar una alegría ante una nueva membresía, pero para las víctimas sería la modalidad de estafa del viaje soñado. Este video fue grabado dentro de la agencia de viajes Pachacútec en San Isidro, lugar en donde esta joven dice haber estado más de 6 horas mientras la convencían de firmar una membresía ante un aparente juego de la ruleta, donde ganó un viaje a cualquier destino del Perú. Él
señor que me estaba ahí haciendo jugar se emocionó, que sí, que has ganado, familia, felicidades. Y bueno, yo lo veía bastante sospechoso y me decía, ¿qué pasa? ¿Por qué no estás emocionada? Has ganado, emocionate. Y pucha, me hicieron mostrar todas mis tarjetas para poder ser acreedora del premio, pues, ¿no? La joven y su pareja, tras la insistencia del promotor, deciden realizar la compra de un paquete de viaje por más de 4.000 soles. Así reaccionaron los trabajadores, que incluso bromean ante las 6 horas de espera dentro de estas oficinas. Familia, buenas noches. Buenos días. Quisiera que me acompañen a darle la más cordial bienvenida al señor y a la señorita 28 y 23 añitos, que después de 80 rounds, ¿sí?, acaba de tomar una excelente decisión. Él fue quien me estuvo presionando y presionando y presionando, junto con una señorita que se llamaba Karina. Ellos dos estuvieron los dos en mi mesa hasta el momento de que ya decidí, por pura ya ganas de irme, la presión, ya con ellos me quedé. Pese al pago realizado, la pareja no recibió el premio. Denuncian una presunta mafia de estafadores que opera en esta empresa. Entre tanto, se conocieron las primeras imágenes del holandés Joran van der Sloot, una persona que realmente su nombre no es muy agraciado aquí en la isla, pues él ya fue trasladado desde la cárcel de Tacna en el Perú hacia Lima y ya pendiente a su extradición. Y estas son las primeras imágenes que se conocen después de mucho tiempo. Después de 13 años se vuelve a ver el rostro de Joran van der Sloot, esta vez por un pedido de extradición de Estados Unidos, en el caso de la desaparición de la adolescente Natalie Holloway. Bajo estrictas medidas de seguridad, enmarrocado de pies y manos, así fue su salida desde el penal de Chayapalca, donde cumple una condena de 28 años por el asesinato de la peruana Stephanie Flores Ramírez. Se le observó tranquilo, en buenas condiciones de salud durante sus exámenes médicos. Van der Sloot ya se encuentra en el penal de Ancón 1 en Lima, donde permanece provisionalmente hasta la fecha de su extradición, que será este 8 de junio. Tal como lo ha ordenado la Corte Superior de Justicia de Lima, este jueves será la excarcelación y entrega de este peligroso criminal, que será procesado y enjuiciado en Estados Unidos por los delitos de extorsión y estafa en el agravio de Elizabeth Ann Holloway. Pero ¿cómo será el traslado de Joran van der Sloot? El día jueves, personal de Interpol Perú llegará hasta el penal. Allí, representantes del INPE lo entregarán a agentes de la Policía Internacional, que harán la entrega del reo en el aeropuerto Jorge Chávez y viajaría en un vuelo privado, según informó el INPE. Una vez que Joran van der Sloot reciba su sentencia en Estados Unidos, deberá ser regresado al Perú, para que continúe los 15 años de condena que aún le quedan. En Esmeralda, en Ecuador, todavía siguen viviendo momentos caóticos debido al mal tiempo, pero ahora también se encuentran incomunicados por las grandes grietas y los daños en la infraestructura de sus vías. En la vía Atacames-Muisne aún hay 2 socavones que amenazan con incomunicar a los 4.000 habitantes en el sur de la provincia de Esmeraldas. En esos tramos la carretera está habilitada parcialmente y sus habitantes esperan la declaratoria de la emergencia vial. Mientras tanto, en las comunidades los problemas continúan. En el sector rural Matambal, 50 familias están afectadas y 5 de ellas perdieron sus casas que fueron arrastradas al río con la creciente del fin de semana. El municipio de Muisne entregó kit de aseo. Y cuando vimos que el río se subió y no pudimos sacar nada porque se desbordó por ahí al otro lado y botó el chiflón acá. Aquí ya no se va a poder vivir. Duele, ¿verdad? Duele, sí. Sinceramente duele. Pero la alcaldesa asegura que la emergencia ya rebasó las capacidades de respuesta del municipio y espera la intervención del gobierno nacional. Es importante que la sociedad civil, cooperación internacional y el gobierno como tal haga una intervención, porque nosotros como municipios, por ejemplo, ¿cómo le devolvemos las casas a la gente que perdió todo? En la parte urbana de la isla las aguas bajaron este miércoles, pero el agua sigue estancada en las calles y las lluvias que no cesan mantienen en alerta a sus moradores. En total, 7 puntos se mantienen afectados.
Nos vamos ahora a Nueva York, donde allí los migrantes que recién llegan pues empiezan a mirar cuál es el mejor rumbo para poder conseguir diferentes empleos informales. Sin embargo, se han visto la cruda realidad de que o bien sea no consiguen empleo o de pronto tienen que pagar algo extra para poder conseguir esos empleos. Ante la falta de permisos de trabajo que se siguen tardando. Los permisos de trabajo en este momento se están tardando para cualquier tipo de caso en inmigración. 9 meses, 1 año. Los migrantes recién llegados intentan de todo para poder emplearse. El venezolano Fernando Artilla consiguió dinero prestado para comprar una motocicleta y repartir comidas, pero se ha tropezado con varios obstáculos. Alquilar las cuentas, porque a uno que no si usted no tiene seguro social, usted no puede acceder a las cuentas. Esas son cuentas personas que sacan las cuentas y las alquilan. Bueno. Artilla dice que trabaja 15 horas diarias y tiene que pagar los préstamos, enviar dinero a Venezuela y mantener a su esposa e hijos con quienes vive en este hotel en Manhattan, pero por no tener papeles se ha enfrentado a más gastos. La moto la moto me prestaron $1,000 y tengo que pagar 150 semanales igual, tengo que pagar 300 semanales. Hoy me hicieron una multa porque no tenía los papeles. Él no es el único, por eso organizaciones abogan para acortar los procesos para obtener permisos de trabajo. El plan es que se haga una reforma al tiempo en que se espera la gente para tener una autorización de empleo, pero no tenemos los recursos legales, ese es el problema. El alcalde de la ciudad dijo que no se puede oponer a los trabajos informales y que se están impartiendo capacitaciones para los migrantes para que puedan conseguir mejores empleos. Pues nuestra isla de Aruba no es la única isla del Caribe que está evidenciando fuerte ola de calor. También Puerto Rico, según lo que han indicado, están viviendo una exhaustiva ola de calor. Las temperaturas también se viven bien altas. En los pasados días, la humedad combinada con las altas temperaturas provoca que se registren índices de calor de carácter excesivo y hasta extremo en nuestra isla. De hecho, y por primera vez en nuestra historia, el Servicio Nacional de Meteorología emitió una vigilancia de calor el pasado 2 de junio. Esto marca un precedente, pero es consistente con las tendencias observadas a nivel mundial como resultado del cambio climático. Ya tenemos la ciencia, ya operacionalmente estamos emitiendo estos productos. El pueblo tiene que tomar estas recomendaciones y tomar carta al asunto, ¿verdad? Nosotros vamos a estar tocándole la puerta a cada una de las personas, decirle, mira, va a hacer calor hoy. Ustedes saben cuáles son sus limitaciones, ustedes saben cuánto tiempo pueden estar afuera, ¿verdad? Por lo tanto, protéjanse, beban agua, manténganse fuera del calor en los momentos picos, que en verdad que estamos hablando entre 11 de la mañana a 3 de la tarde, y eso va a mantener la salud realmente al público y un bienestar. Si uno sigue las instrucciones, ¿verdad? Y toma en consideración estos boletines que se emiten del Servicio Nacional de Meteorología. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Estas son las diferentes técnicas frente a la acupuntura. Humo espeso cubrió Nueva York. A noite me queda papel cubo, pero mi de manera pa mi ebo. O el rumão busca por hybrid basic plan aceitar. A mi team hybrid queda conecta com aceitar. O data e amada, deu solo plan queda chat com a bonfada. O hybrid, tu costem solo paquete e queda claro, com aceitar, com aceitar, com aceitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. ¿Ah? The Florin Card Cashback de CMB. Mais com tarjeta de pago, the Florin Card Cashback de CMB está dando extra espaço financeiro e está recompensado para bom estilo de vida local.
Disfruta de más espacio financiero na moneda local con The Florin Card Cashback de CMB. Continuamos con más información a través de Primera Plana. Hoy vamos a hablar de las diferentes técnicas que se conocen frente a la acupuntura, pero también cuáles son los beneficios de esta salud regenerativa. Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. La acupuntura es un componente de la medicina tradicional china que se basa en insertar pequeñas agujas en puntos estratégicos del cuerpo para balancear la energía, los órganos y la salud. Según la Organización Mundial de la Salud, ya la acupuntura está requete aprobada para más de 47 condiciones que las trata con efectividad. La acupuntura también nos ayuda a balancear nuestras hormonas, nuestra circulación. En estudios recientes se ha visto que cuando la aguja penetra, el cuerpo activa cascadas antiinflamatorias que van al lugar a verificar qué está pasando, a recobrar ese balance natural del cuerpo y a mejorar nuestras coyunturas, nuestros dolores y nuestra energía vital de cada órgano. Además, es muy efectiva contra el asma, la depresión y hasta las alergias de temporada. Existen varios tipos. Mira, hay diferentes estilos de acupuntura. Está la tradicional, que sí se inserta la aguja en la piel. Está también esa misma combinada con electroacupuntura, donde ponemos electricidad a la aguja directo. Y tenemos la auriculoterapia, que se utiliza la oreja para poner ya sea pequeñas agujas o imanes. La acupuntura también promueve la liberación de endorfinas, activa el sistema nervioso, modula los neurotransmisores y regula el sistema inmunológico. Porque como el ser humano tiene un campo energético, el uso de los tipos de acupuntura trabajan con la energía que emitimos. Y una de las ciudades preferidas por muchos en los Estados Unidos es Nueva York. Sin embargo, el día de ayer miércoles, una imagen que parece apocalíptica, cubierta totalmente por un humo espeso color naranja, pues esto se debe a los diferentes incendios forestales que se están registrando en Canadá. La ciudad de Nueva York dejó ayer miércoles imágenes increíbles por la contaminación causada por los cientos de incendios que azotan desde hace varios días a Canadá y que han sido arrasados por el viento a lo largo de 1.500 kilómetros hasta cubrir la Gran Manzana. El Times Square estaba bañado por una luz naranja. El sol parecía la pegatina de un círculo amarillo que apenas iluminaba entre la densa nube de humo que comenzó a envolver la ciudad, sobre todo a partir del mediodía. Los edificios de la ciudad vistos desde el Central Park parecían los mástiles de un barco fantasma. La ciudad olía a madera quemada y a incendio. Muchas farolas se incendiaron automáticamente ante la oscuridad que invadió el ambiente en el momento más crítico. Las mascarillas para protegerse de las partículas contaminantes volvieron a ocupar las aceras como no se veía en meses y numerosos centros públicos como colegios cancelaron sus actividades exteriores. El comisionado de Sanidad de Nueva York aseguró que hoy la ciudad estaba registrando los mayores índices de contaminación de aire desde la década de 1960. Vassand advirtió que las partículas finas suspendidas podrían penetrar en los pulmones de las personas. Y llega nuestra sección de las más virales y les presento el conductor de un programa de Miss Perú 2023, Andrés Hurtado, que decidió en vivo y en directo echar al productor del programa porque se equivocó en una palabra. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio? ¿Medio? Así es. ¿Cuál consideras tú que es tu mayor medio? ¿O la pregunta está mal hecha? A ver, producción. Puede ser miedo. Sí, pero usted venga. Todo
Toda una polémica en redes ha suscitado el presentador Andrés Hurtado, quien despidió en vivo a un productor de su programa Sábado con Andrés, el cual emite la cadena Panamericana TV en Perú y tuvo el pasado fin de semana la participación de las candidatas a Miss Perú 2023. Uno de los momentos del programa consistió en hacerle preguntas a las concursantes. Fue en ese momento que Andrés dijo a una de ellas: ¿cuál consideras que es tu mayor medio? El conductor repitió la pregunta a la joven, que lo miraba desconcertada y se percató del error. O la pregunta está mal hecha. A ver, producción, ¿puede ser miedo?, dijo el periodista. En ese instante, el presentador Andrés Hurtado se acercó al productor José Malpartida y revisó ante las cámaras el guión, evidenciando el error. Sucedió durante la emisión de este programa y dijo: es que yo frente al país no voy a quedar mal como conductor. El mundo debe estar presenciando. Como productor me gustaría que te cerciores antes de pasarme la pauta, porque no se trata de hacer un programa así porque sí. Soy quien da la cara a las concursantes están al frente. El video de ese momento no tardó en volverse viral en redes sociales y le llovieron críticas al presentador. Vuelvo acá. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de la campaña de Trash to Cash. Ustedes podrán ingresar a la página web www.trashtocasharuba.org y conocer cuáles son los lugares en donde se pueden dejar los desperdicios debido a que ya el dump en Parquítenbos no existe. Por ese motivo, si usted quiere dejar desperdicios como construcción, metal, plástico, llantas, vidrios, cartón, baterías de carros, aceite de motor, aceite de cocina o demás, podrá ingresar a esta página y mirar y redireccionar cuál es el lugar donde los recibe. ¿Y qué tal esto? Vean a esta mujer que hace esperar a muchas personas y hasta de la tercera edad, una fila bastante larga, mientras que ella sin más ni más está viendo una serie en su teléfono celular. En más de una ocasión, cuando se acude a una institución pública, se puede formar interminables colas, puesto que la atención en algunos casos demanda paciencia. Gran cantidad de tiempo, según lo que indicó una joven, se dirigió a realizar un trámite y se llevó la amarga sorpresa de que habían varias personas esperando por un turno. Al ver a la trabajadora, se quedó en shock por ver una curiosa razón. La mayoría de entidades públicas tienen la atención súper lenta y muchos ciudadanos terminan perdiendo la paciencia. Sin embargo, una joven grabó el momento en que varias personas estaban esperando a que les resolvieran una problemática en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pero la empleada prestaba más atención a la serie que visualizaba en su celular. Varias personas, entre adultos mayores y jóvenes, allí estaban esperando, pero la mujer tenía que resolver sus dudas o pasarlos a otro móvil. Se encontraba viendo una serie en su teléfono. Y un plomero se llevó una tremenda sorpresa al darse cuenta, cuando las personas lo llamaron, de lo que estaba ocurriendo en el baño. Cuando él destapó el inodoro, pues se dio cuenta que era una caja dental que se encontraba al interior. Nos llamaron por un inodoro tapado. TikTok es la red social en los videos. En ella se encuentran distintas imágenes personalizadas para el interés de cada usuario. Lo que pocos esperan encontrar es una situación como la que trató el día de hoy. Un plomero indicó que los habían llamado porque supuestamente el inodoro se encontraba tapado. Se puede leer en este video. En toda la secuencia, el hombre está desarmando el aparato sanitario para ver por qué estaba tapado. Claro, nunca esperó encontrarse una dentadura postiza. El video despertó todo tipo de comentarios y también de anécdotas. Hasta aquí nuestra información por el día de hoy de parte de todo nuestro equipo de trabajo. Les agradecemos como siempre por su fiel sintonía. Recuerden que nos pueden seguir, estamos en Facebook como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en Telearuba. Nos vemos mañana en una próxima oportunidad.